Hoy quiero hablarles un poquito más sobre el embargo económico a Cuba y lo que yo considero que son 7 razones por las cuales debe levantarse el embargo económico y financiero a Cuba. Yo comenté un poquito más sobre el embargo en otro video, pero quiero hoy ser un poquito más concisa, especificando razones y explicando cada una de ellas. El primer punto que quiero tocar es que más de 54 años no han servido para debilitar a la dictadura cubana. Yo creo que el objetivo del embargo como tal no fue tumbar el gobierno de Castro, sino más bien debilitarlo. En otro video yo expliqué un poco por qué las restricciones financieras no funcionan en los países que tienen una dictadura totalitaria. Esto es un punto que cada vez que se toca, pues entonces molesta a las personas que durante mucho tiempo han apoyado el embargo financiero. Hay una cosa que es real: el embargo no funciona en el sentido de debilitar a la dictadura y de favorecer un cambio hacia la democracia en Cuba. Si 54 años de embargo no han servido para demostrar esto, pues es un poco difícil de creer, ¿no? Se sabe que en la ONU se ha votado más de 23 veces en contra del embargo, o sea, ha habido presión internacional. Y entonces Cuba aparece como la víctima y Estados Unidos como el victimario en relación al embargo económico, y no se logra el objetivo. Si usted está haciendo una cosa y quiere obtener un resultado diferente, definitivamente si sigue haciendo lo mismo va a obtener los mismos resultados, y esto es uno de los puntos que yo creo que es fundamental en el hecho de explicar o entender por qué el embargo debe ser levantado. Como consecuencia del embargo económico, el gobierno de Cuba ha utilizado para justificar el empobrecimiento del pueblo cubano. Yo no creo que el embargo económico haya sido el responsable del empobrecimiento del pueblo de Cuba. Yo creo que el responsable es el sistema político y económico que se implantó en Cuba desde 1960, 61. Pero el embargo económico ha servido como pretexto para justificar el empobrecimiento del pueblo cubano. Que haya jugado un papel más o menos importante, yo creo que sí ha jugado un papel, pero no es lo fundamental. Pero el gobierno de Cuba tiene un pretexto para justificar la pobreza que hay en el país. Y esa es otra de las razones por las cuales debe levantarse el embargo financiero. El embargo financiero y económico contribuye al aislamiento de la población en Cuba. Ya yo expliqué en un video anterior que el aislamiento de la población de Cuba es uno de los pilares en los cuales se sostiene la dictadura de los Castro. Si el embargo facilita este aislamiento, pues definitivamente está ayudando a la dictadura de los Castro a mantener una situación que para ellos es favorable. El levantamiento del embargo, por tanto, puede ayudar a disminuir el aislamiento de la población cubana. El levantamiento del embargo puede crear esperanzas en la población. Esta es otra razón. La población de Cuba ha crecido en la desesperanza. Ellos no tienen la ilusión de un cambio, ellos no tienen la expectativa de que las cosas van a ir mejor. Si se comienza a hablar de que se va a haber un levantamiento del embargo, que va a empezar a haber inversiones o intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba, esto puede crear una situación de esperanza en la población cubana, que hoy va a haber un cambio, va a pasar algo diferente y vamos a salir del empantanamiento en la que hemos vivido durante 54 años. Esto es una razón importante porque esto disminuye la inmigración ilegal, y sabemos que la inmigración ilegal cuesta muchas muertes a la población cubana. El levantamiento del embargo permitirá, por supuesto, inversiones americanas en suelo cubano, con lo cual se generará una mano de obra y una entrada de dinero a la población. Mucha discusión de que si el dinero que se genera siempre va para el gobierno. Mientras esté una dictadura totalitaria, por supuesto que el gobierno va a tener control de todos los medios de producción, de todo el dinero que se mueve en el país. Pero si la gente empieza a tener dinero y la gente tiene resuelto sus necesidades básicas, pues entonces la gente puede ver realmente quién es el causante del problema. La gente no, un hombre con hambre no es un hombre que piensa
en política, ni piensa en otras razones. Es un hombre que vive buscando la comida. Entonces, el hecho de que haya inversiones americanas en el país y que facilite una entrada de dinero y un alivio financiero y económico en la población cubana, pues definitivamente va a favorecer un cambio en el sistema político. Siempre insisto que el cambio hacia la dictadura de Cuba no puede ser como un interruptor. Hasta hoy estábamos en dictadura y mañana estamos en democracia. La democracia es un sistema participativo. Si no participan los 11 millones de cubanos que hay en Cuba, pues entonces no habrá democracia, aunque tú quieras implantar un gobierno democrático mañana. Por tanto, eso es un proceso, no es un cambio brusco, es un proceso que lleva tiempo, que toma tiempo. Por último, que es el último punto que lo estoy tocando aquí precisamente, es que el levantamiento del embargo yo creo que va a iniciar el proceso que a la larga, no a la corta, ni siquiera a la media, va a llevar a los cambios necesarios en el país. ¿Por qué digo esto? Porque insisto, el hecho de que se levante el embargo hoy no quiere decir que va a cambiar el país mañana. Va a empezar los cambios y esos cambios son importantes. La transición de Cuba desde la dictadura comunista que lleva más de 50 años en el país, 55 años en el país, hacia una democracia plena, no es un proceso de un día, no va a ser un proceso overnight, como dicen los americanos, va a ser un proceso que toma tiempo. Pero el camino más largo, como dijo Confucio, se comienza con un primer paso. Y yo creo que esto es un primer paso. Por eso yo creo que es importante que todos estemos en la misma página al comprender por qué el levantamiento del embargo nos beneficia. Este es un mensaje que yo repito y quiero que ustedes repitan, que ustedes compartan, porque mientras más personas en Estados Unidos, en el exilio cubano, estén de acuerdo con el levantamiento del embargo, más presión política podemos hacer nosotros a los congresistas americanos que todavía están apoyando que se mantenga el embargo de Cuba, y a los congresistas cubanoamericanos que supuestamente nos representan a nosotros, pero que están empecinados en mantener una política vieja, y yo creo que más responde a un orgullo político, a no aceptar una derrota, que al pensar en el beneficio que le puede producir al país. Nosotros tenemos que ir más allá de la política, más allá de los intereses políticos de ciertos grupos, y tenemos que pensar en el beneficio real que acarrea hacia el pueblo de Cuba algunos cambios que pueden ocurrir en el futuro. ¿Que estos cambios van a tener que ser bajo la dictadura de los Castro? Por supuesto que van a tener que ser bajo la dictadura de los Castro, porque no hay un liderazgo en Cuba que pueda sustituirlo. La población no está preparada para una democracia. Si ustedes ponen en Cuba mañana en un sistema democrático, eso no va a funcionar, porque la población de Cuba necesita prepararse para ese cambio. Y uno de mis mensajes fundamentales y que yo quiero llevar a ustedes es la importancia de que nosotros eduquemos y preparemos a la población cubana para el cambio hacia la democracia. Y una de las cosas que se necesita para eso es precisamente romper la censura que ha establecido el gobierno y que ha sido prolongada por 50 años, por más de 50 años, la censura a la información, la censura a la verdad que está impuesta en el país. Si nosotros logramos romper esa censura, si nosotros llegamos más allá de eso y llevamos información y educamos a la población cubana, un granito de arena que se aporte es un granito de arena que se está aportando hacia el cambio hacia la democracia en Cuba. Por eso es importante que compartamos en los videos, que compartamos nuestras opiniones, que no hay que ser un político. A mí particularmente no me gusta la política, pero es necesario que los políticos sepan cuáles son nuestros criterios, porque nosotros votamos por ellos, nosotros vivimos en democracia y nosotros podemos decir, nosotros queremos la libertad de Cuba y nosotros queremos un cambio hacia la democracia. Y el cambio de la democracia no es como ustedes están planteando, es de otra manera, y nosotros estamos apoyando estos pasos que está dando el gobierno de Estados Unidos, porque nos está favoreciendo nuestra tarea del cambio hacia la democracia. Si nosotros llevamos ese mensaje, nosotros estamos apoyando o estamos dando un granito de arena a los cambios hacia la democracia en Cuba. Ese es el mensaje que tenía para hoy. Muchas gracias.